Amén. Y toda la iglesia dice, amén. Gloria a Dios. Abra conmigo el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Estos días el Señor ha venido ampliando mi visión y conocimiento acerca de los sacrificios diarios, de la comunión diaria que tenemos que tener con el Señor. Hemos hablado algunas veces de este verso, pero quiero ampliarlo con otros versículos del libro de Éxodo. Dios quiere y desea tener comunión con su pueblo, amén, con sus hijos. Y Él anhela que lo que hemos hecho hoy, lo que estamos haciendo en este momento, lo repliquemos todos los días. Es decir, que el Señor quiere que nosotros le ofrezcamos siempre culto a Él como lo estamos haciendo en esta mañana. Ya no de una manera colectiva, porque no nos podemos reunir todos los días, pero sí de una manera individual, que cada uno de nosotros pueda presentarse a Dios, como dice este texto. Romanos 12, versículo 1. El apóstol Pablo dice: por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, sacrificio santo y sacrificio agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto o vuestro culto racional, dice otras versiones. Amén. Levante su mano conmigo y diga: mi culto verdadero es mi sacrificio para Dios. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros repliquemos este sacrificio, esta ofrenda, esta actitud de venir a la iglesia, de venir y congregarnos, de venir a adorar al Señor con todo el corazón, de venir a ofrecernos nuestras vidas, de venir a escucharlo a Él, su palabra, de poner en práctica su palabra. Ese es el propósito de Dios, pero esto Él quiere que nosotros lo podamos replicar todos los días, de tal manera que podamos mantener una comunión hermosa. Pero todo parte, empezando el verso con algo muy lindo, y es como el apóstol Pablo pone el fundamento de por qué nosotros tenemos que presentarnos a Dios. O sea, cuál es el propósito, o más bien qué es lo que nos inspira a nosotros a presentarnos como sacrificios delante del Señor. Y Pablo dice que empieza diciendo que Él nos ruega, ni siquiera es una imposición, oiga qué interesante, sino que es un ruego del apóstol Pablo, es un llamado del apóstol Pablo a que nosotros podamos presentarnos a Dios, pero basados en la misericordia de Dios. Es decir, que cuando yo vengo a la iglesia y cuando practico el vivir todos los días consagrado en la presencia de Dios, no parte de una ley ni parte de una obligación, sino que parte del reconocimiento de qué es lo que ha hecho Dios por nosotros. O sea que mi adoración y mi alabanza surgen no por una obligación, sino que surgen porque yo reconozco las misericordias de Dios. Es decir, Dios no me está pidiendo a mí una adoración, ni me está pidiendo a mí un sacrificio que vaya a salir de una obligatoriedad, de que yo me sienta obligado a orar, o me sienta obligado a tener un culto para Dios, o me sienta obligado a leer las escrituras, o me sienta obligado a ir a la iglesia. Así no está funcionando la situación del Nuevo Testamento. O sea, la manifestación de una adoración para Dios tiene que surgir de que yo me dé cuenta cuáles son las misericordias de Dios, que yo me dé cuenta de todo lo que Dios ha hecho por mí, de todo lo que el Señor día tras día ha derramado sobre mi vida, y sobre todo que yo me dé cuenta de todo lo que el apóstol Pablo ha escrito desde el capítulo 1 al capítulo 11 de Romanos.
Cuando uno lee Romanos del 1 al 11, uno se da cuenta toda la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. Cómo el hombre está condenado, cómo el hombre está sin Dios, cómo el hombre ha hecho lo que ha querido y se ha apartado de Dios, pero también cómo a ese hombre por esa actitud ha sido separado de la gloria de Dios, y cómo la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, de tal manera que todo el mundo está bajo la condenación del pecado, porque el hombre nació desobediente, porque el hombre viene con el ADN de Adán cuando él pecó y por lo tanto está inclinado al mal. Y todos los hombres, dice Romanos, no hay ni uno bueno, no hay ni uno justo, no hay nadie que haga lo bueno. Sin embargo, Dios tiene misericordia de ese hombre. Y dice la Escritura que Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Él vino a amarnos cuando no merecíamos ser amados. Él vino a rescatando cuando nosotros no merecíamos ser rescatados. Él vino a levantarnos y a cambiarnos cuando nosotros no merecíamos nada. Él nos sacó del polvo, dice la Escritura, nos sacó de ahí, del muladar, de lo malo, del lodo, y nos hizo sentar con príncipes en los lugares celestiales, mis amados. El Señor nos transformó con misericordia y con gracia. Él vino para llenar nuestro corazón cuando estaba vacío. Él vino para limpiarnos de toda maldad. Él vino para transformarnos cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Él vino a amarnos cuando nadie nos amó. Él vino a valorarnos cuando nadie nos ha valorado. Él vino a buscar lo que se había perdido. Y todos estábamos perdidos, mis amados. Todos los que estamos aquí estábamos perdidos, pero Jesús vino a amarnos y a bendecirnos y a cuidarnos y a buscarnos y a servirnos y a traernos al Padre y a acercarnos a la presencia del Señor, y vino a entregarse por nosotros. Esas son las misericordias de Dios. Esa es la misericordia que hemos alcanzado cuando Él nos ha llenado y nadie nos ha llenado. Cuando usted se ha sentido solo y sola, pero usted ha sentido el calor del abrazo del Padre. Cuando usted se ha sentido abandonada, rechazada, pero el Señor ahí ha estado cerca para restaurarla y fortalecerle. Ahí esas son las misericordias de Dios. Entonces el apóstol Pablo lo que apela es que yo debo de presentarme a Dios basado en esas misericordias. Tengo que valorarlas. Nosotros hoy en esta mañana tenemos que reconocer que Dios ha sido misericordioso con nosotros. Nosotros tenemos que reconocer que Dios nos ama. Porque la Biblia dice que el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. O sea, Dios te amó a ti primero. Dios tomó el paso de buscarte. Dios tomó el paso para acercarse a su vida. Dios da la primer paso para que pueda venir a esta tierra y traernos libertad, mis amados. Eso es amor, eso es amor, eso es amor incondicional. Eso es amor donde Dios te amó no pidiéndote nada, te amó en tu pecado y en tu maldad y se entregó por ti en la cruz, llevando tu pecado y mi pecado en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos libres del pecado. Nos sacó de la esclavitud, mis amados. Nos sacó de las potestades espirituales, de la influencia de Satanás que estaba sobre nuestra vida, por amor a nosotros. No fue que nosotros amáramos a Dios, fue que Él nos amó primero a nosotros. Por eso Jesús, cuando estaba aquella mujer tirada a sus pies, derramándose, quebrando el alabastro, llorando ante sus pies y gimiendo y con sus cabellos enjuagando los pies del Señor y todo lo demás, entonces dice la Biblia que Jesús dijo: el que se le perdona mucho, mucho ama. Y eso es lo que nos apela el apóstol Pablo. ¿A cuántos lo ha perdonado el Señor? ¿A cuántos los ha bendecido el Señor? ¿A cuántos los ha levantado el Señor cuando no merecíamos ser levantados? ¿A cuántos nos ha abrazado el Señor cuando no merecíamos ser abrazados? ¿A cuántos hemos recibido esas misericordias del Señor que son nuevas cada mañana?
¿Cuántos han estrenado hoy nuevas misericordias de parte de nuestro Señor? ¿Cuántas misericordias ha tenido el Señor que nos ha permitido estar hoy con vida y con gracia? La misericordia es un regalo de Dios. La misericordia no depende de lo que usted haya hecho. La misericordia es un mover espontáneo de nuestro Dios. Y le voy a decir así, aunque suene feo, es porque a Él le da la gana. O sea, nadie le está obligando a amarlo a usted. A Él nadie lo obligó a amarme a mí. A Él nadie le dijo ame a Mauricio. Él me amó porque Él quiso. Y eso es misericordia para conmigo. Y igual para cada uno de nosotros. Él vino a buscarte, mis amados. Él te miró. Ahora dijo Childen algo que me impactó. Dice el Dios que te ve, terminó diciendo. Y me recordó la historia de Agar. Cuando Agar había salido huyendo de la casa de Sara. Y ella iba embarazada, porque en ese momento estaba embarazada. Y no sabía qué hacer. Pero dice la Biblia que el Señor vio a Agar desde los cielos, vio su necesidad y vio su preocupación. Y Agar no era la escogida, ni siquiera Ismael era el escogido, pero Dios tuvo misericordia de Agar y de Ismael, porque ese es el Dios de misericordia, porque Él dice que tendrá compasión de quien quiera y Él bendecirá a quien quiera, mis amados, porque es un Dios de misericordia. Nadie le dice a Dios lo que tiene que hacer, ni a quién tiene que amar. Él nos amó de una manera maravillosa. Eso es gracia, eso es misericordia. Y el apóstol Pablo entonces dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Recuerden, hermanos, las misericordias de Dios. Recuerden, como dice el Salmo 103, no te olvides de los beneficios que Dios te ha dado. Alma mía, alaba al Señor y no olvides ninguno de tus beneficios, porque es eso lo que nos hace adorar espontáneamente. Es eso lo que nos hace adorar a Dios con todo el corazón. No es porque me digan que levante las manos, no es porque me obliguen a hacerlo, es porque sale del corazón agradecido, que reconoce los beneficios y las misericordias que Dios les ha regalado cada mañana. Si no reconocemos nuestras misericordias o las misericordias de Dios, no va a haber una adoración genuina ni espontánea del corazón, y mucho menos va a haber un culto que le agrade a Dios. Porque si no, se convierte en religión, y la religión no le agrada a Dios. La religión no es de Dios. La religión nos puede obligar, la religión nos puede decir qué es lo que tenemos que hacer. La religión parte de una serie de leyes y de ritos y de ceremonias, pero una verdadera adoración parte de un corazón que reconoce las misericordias de nuestro Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, y el que reconoce que Dios ha sido bueno tiene una adoración genuina y espontánea todos los días de su vida. Entonces Pablo dice que nosotros debemos presentarnos a Dios como sacrificio, porque eso está basado en las misericordias de Dios. Nuestra salvación es una misericordia de Dios. Fuimos salvados por Dios. ¿Cuántos son salvos en esta mañana? ¿Cuántos son salvos en esta mañana? ¿Cuántos son salvos en esta mañana? ¿Cuántos son salvos? Y los que no se sienten salvos, arrepiéntase y pídale perdón a Dios y acérquese y encontrará la salvación en el Señor, porque en Él hay salvación eterna. Si crees en el corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, entonces serás salvo. ¿Cuántos salvos hay en esta mañana? Somos salvos por su gracia, por su misericordia, porque Él nos ha salvado, porque se entregó en la cruz por nosotros. Eso es misericordia, amados. No fuimos nosotros los que fuimos a la cruz. No fuimos nosotros los que morimos ni cargamos el pecado de este mundo. No fuimos nosotros los que en la cruz fuimos desechados por el Padre. Fue Jesús quien cargó todos nuestros pecados, quien se hizo pecado por nosotros. Eso es misericordia. Así que dentro de las misericordias que Pablo dice está nuestra salvación. Si somos salvos, nos gozamos.
Si somos salvos, estamos escritos en el libro de la Biblia, de la vida. Si somos salvos, nos alegramos, hay un gozo. No importa las circunstancias que estamos viviendo en este mundo, que son temporales. Pablo dice, esta pequeña y leve tribulación momentánea no es nada comparado con las glorias que tendremos cuando estemos en la plenitud de la salvación del Señor. Así que no es nada lo que usted está viviendo. Puede que usted tenga problemas, yo tengo problemas, todos tenemos dificultades, pero esos son leves tribulaciones comparadas con la gloria que ha de venir los que somos salvos. Por eso el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Sí, hermanos, vamos a llorar en esta vida. Sí, vamos a sufrir en esta vida, pero recuerde que eso no es nada comparado con lo que Dios tiene preparado para usted. El problema es cuando no entendemos eso y ahí estamos llorando y estamos lamentándonos y estamos quejándonos y el diablo tiene control de la circunstancia y no nos damos cuenta que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es más, ni las alegrías de este mundo son comparadas con el gozo de ser salvos. Ni echar demonios, como le dijo Jesús a los discípulos, que venían todos contentos porque habían echado demonios y hasta los demonios se sujetaban a ellos. Y Jesús les dijo, no se gocen por eso, gócense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Ni ministrar bien, ni predicar bien, ni ejercer nuestro ministerio bien es motivo del gozo verdadero. El gozo es que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y usted cuando lo llamen, ahí estará, como dice ese canto. Cuando su nombre se escuche, usted dirá, presente, aquí estoy, yo soy ese que están llamando, ahí está mi nombre escrito en el libro de la vida. Qué triste es que no aparezca usted. ¿Esto no le ha pasado? Que usted está esperando que lo llamen y no aparece en la lista. Usted, bueno, algunos hacen hasta un pleito porque no aparecieron en la lista de invitados. Pero sí, yo estaba, aquí tengo la invitación. O cuando usted va a algo y no aparece su nombre. Qué triste, pero gócese en esta mañana que su nombre está escrito con la sangre del Cordero de Dios, está escrito con la presencia del Señor, que usted está lleno de la presencia del Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces Pablo dice, gocémonos por eso. Nuestro nombre tiene que estar ahí. Somos justificados delante del Padre, mis amados. Justificados significa que hemos sido declarados justos. Fuimos llevados ante una corte. Ahí estaba el acusador. Ahí estaban las pruebas de nuestro pecado. Ahí estaba nuestra maldad. Y ahí estaba el juez justo que sabía que nosotros habíamos hecho eso. Pero se presentó un abogado y el abogado venía con una prueba suprema. Era la prueba de su sacrificio y la prueba de su sangre. Y entonces el juez nos declaró justos y justificados por la sangre de Jesús y nos acercó al Padre para tener comunión. Estábamos como enemigos de Dios. Estábamos como gente que estaba en enemistad con Dios. Dios estaba enojado por nuestros pecados. No había comunión con Dios por nuestra maldad. Pero cuando vino Jesús y resucitó entre los muertos, Él nos dio justificación. Y Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Amados, no hay nada más triste que no estar en paz con Dios. No hay nada más triste que acostarse y usted no estar a cuentas con Dios. No hay nada más difícil que estar ahí reconciliado con Dios. Pero no hay nada más rico que dormir en paz y levantarse en paz, porque estamos en paz con Dios. Sea lo que pase, sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor para siempre porque estamos en paz con Dios. No hay temor de acercarse a la presencia. No hay temor de adorarle, de levantarle manos. No hay temor, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. No hay nada que nos condene. ¿Quién condenará a los escogidos de Dios si Cristo murió por nosotros?
Eso es estar justificados. Nadie nos puede señalar delante del Padre. Y aunque haya un acusador de entre los hermanos, que es Satanás, dice la Biblia que nosotros lo vencemos por medio de la sangre de Cristo y por el testimonio. Así que, mis amados, somos justificados. Vuelva a ver el que está a su lado, dígale: somos justificados ante el Padre, tenemos justicia ante el Padre. Somos hechos hijos. ¿Cuántos han sido adoptados? ¿Cuántos han sido adoptados? ¿Cuántos hijos e hijas de Dios hay aquí? ¿Cuántos hijos e hijas de Dios hay aquí? ¿Cuántos hijos pueden sentarse a la mesa del Padre? ¿Cuántos pueden sentarse en la mesa de papá? ¿Cuántos pueden entrar a la casa de Dios sin ningún problema, sin ningún impedimento? ¿Cuántos pueden ir al lugar santísimo de la presencia de Dios? Porque somos hijos de Dios. Fuimos adoptados, tenemos el espíritu de adopción. Ya no hay temor, ya no hay miedo, ya no hay condenación. Ahora hay libertad. Mis amados, los que no se sienten hijos de Dios, se sienten condenados y se sienten rechazados y le tienen un pavor a Dios, un miedo al Señor, que se esconden de la presencia de Dios. Cuando Adán y Eva pecan, el Señor desciende ahí al huerto. Y cuando ellos escuchan que Dios está caminando en el huerto, lo que hacen es esconderse. Se esconden de la presencia de Dios. Y Dios tiene que llamarlo y decirle: Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿qué te hiciste? Y Adán le dice: Señor, me escondí porque estamos desnudos. Estamos desnudos, no podemos acercarnos a ti. No sentimos esa presencia tuya, no sentimos esa cobertura. Sentimos condenación ante tu santidad. Te tenemos temor y te tenemos miedo, porque eso es lo que hace el pecado. Pero los que han sido liberados del pecado, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo y no tenemos temor de ver a Dios. ¿O sí? ¿No hay temor? ¿No dice Hebreos: acerquémonos confiadamente al trono de su gracia? ¿No dice Hebreos: así pues, hermanos, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre del Cordero, por un camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través del velo que es su propio cuerpo? ¿No dice Hebreos que yo puedo ir ahí a donde está Dios y hablar con Dios cara a cara y adorarle a Dios cara a cara y presentarme al lugar santísimo, donde solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento? Y no entraba si no tenía que hacer un sacrificio y derramar sangre. Solo una vez, y un hombre en todo Israel podía entrar a la presencia del Señor. Pero nosotros tenemos un camino abierto por Cristo Jesús. Eso es misericordia, eso es gracia, eso es perdón de Dios, que tenemos acceso a la gloria del Señor. Eso es comunión con el Señor, mis amados. Cuando yo me doy cuenta de eso, dice el apóstol Pablo: os ruego por las misericordias de Dios, por lo que Dios ha hecho por ti, que se presenten como sacrificio vivo. Es decir, ustedes deben de entender, les dice Pablo, que ustedes tienen las misericordias de Dios y por lo tanto ustedes espontáneamente van a adorar a Dios. La religión nos dice lo contrario. La religión nos dice: para adorar a Dios hay que portarse bien. La religión nos dice: para adorar a Dios hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Pero el Evangelio de Cristo nos dice que Dios ha sido bueno y misericordioso, y por lo que hizo Jesús, por su camino, por su sacrificio, por su bendición, yo puedo acercarme a Dios con toda libertad para adorarle a Él. Entonces el problema es que yo vivo como una persona religiosa. Entonces, como una persona religiosa, me acerco a Dios todos los domingos. Vengo a la iglesia, vengo a las 10, vengo a las 10:15,
a otros a las 10:30. Algunos ya rayan casi a las 11 de la mañana. Pero digamos que ya a las 11 ya nadie viene. Tenemos una hora para terminar o ofrendar, escuchar la palabra. A las 12 en punto me voy porque ahí está el almuerzo, tengo un compromiso, pero no me puedo pasar. Si el pastor se pasa un ratito, lo dejo solito o medio solo. Que Dios lo bendiga, pastor. Y ya me voy para mi casa con un pensamiento religioso de que ya cumplí. Paso el domingo en mi casa, voy, estoy con mi familia, a veces hay pleitos, a veces hay gritos, a veces lo que sea. Termina el domingo y se levanta lunes, voy para el trabajo, voy por mis quehaceres y me olvido de qué. Me olvido de qué. Me olvido porque soy un religioso, porque no he entendido las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana, porque no entiendo que soy un hijo y como hijo puedo entrar a la casa del Padre todos los días y el Padre quiere tener comunión conmigo y el Espíritu Santo quiere revelarme cosas y Él quiere que yo crezca en su gracia y en su favor. Se me olvida. Pasa domingo, lunes, a brincos y a saltos. Tal vez me acuerdo de Dios porque pasó alguillo ahí. Llega martes, los más espirituales vienen al culto. Los menos espirituales, algunos, no vienen al culto del martes de oración, pero estamos bien. Pasa miércoles, no me acuerdo de Dios. Pasa jueves, pasa viernes, pasa sábado y entonces el domingo, ¿a dónde vamos? Vamos al culto. Religiosamente vamos al culto. Los que son bien religiosos, porque algunos se brincan un domingo y dicen no, voy a ir el otro. Y entonces se saltan y a 15 días vienen. Y hay algunos que se extienden un poquito más y 22 días, ¿verdad? Y hay otros que dicen, no, voy a ir cada mes mejor. Y cuando pasa hay algunos que se van casi mes y medio. Después vienen todos garroteados, todos golpeados, todos tristes, todos desanimados, todos sin gozo, sin alegría, sin bendición, llenos de problemas y dificultades, cargados para que Dios les dé un descanso. Pero ¿por qué no venir ante Dios todos los días? Es lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué no vivir con un culto diario? ¿Por qué no ofrecer a Dios un culto diario? No depende de la religiosidad, depende de su corazón y depende de cómo usted ve las misericordias del Señor. Pablo dice, presenten vuestros cuerpos como sacrificio. Vuelva a ver el que está a su lado, dígale, sacrificio vivo. Dios nos llama no solo a ofrecer una parte de nosotros, Dios nos llama a ofrecer todo, alma, cuerpo y espíritu. Este sacrificio no es una sola vez, este sacrificio es continuo, o sea, es una dedicación diaria a la voluntad de Dios. Un sacrificio santo, dice en segundo lugar, o sea, un sacrificio que se aparta para Dios. Y sobre todo, que más me gusta es que dice, sacrificio agradable para Dios. Vuelvo y repito, sacrificio que es agradable. Es algo que el Padre dice, qué sacrificio más lindo. Es algo que el Padre llega a decirle a cualquiera, como le dijo a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Un sacrificio que le agrada a Dios. Ese es el concepto de sacrificio. ¿Se agradará Dios de nosotros en ese contexto? ¿Seremos un sacrificio que le agrade a Dios? ¿Seremos olor fragante para Dios?
En ese sentido, Pablo dice, este será tu culto racional, o sea, tu culto consciente y tu culto entendido. Esto será no un sacrificio ciego o forzado, sino que será un sacrificio basado en las misericordias de Dios. Este culto abarca toda tu vida, no solamente los momentos de adoración que aquí hacemos en la iglesia. Hoy estuvo un ambiente de fiesta. ¿Cuántos celebraron fiesta hoy en esta mañana al Rey de Reyes? ¡Qué hermoso! Amén. Pero un hombre y una mujer que entiende lo que es la verdadera adoración, sabe que esto es solo un momento y está dispuesto a que en la tarde pueda volver a repetirlo en su casa, en su vida, que en la noche pueda sacar un tiempo, que mañana en la mañana, que mañana a mediodía, que mañana cuando usted tiene la oportunidad, usted le ofrezca su sacrificio a Dios y dígale: Señor, aquí está mi adoración. No es obligado, amados. Dios no se está obligando. No te está obligando, no te jala el pelo para que mañana puedas. Él está ahí para acercarse a ti. Pero Él está esperando que usted reconozca las misericordias de Él para que le adores en espíritu y en verdad. Y quiero hacer rápidamente, para ir terminando, una conexión de este capítulo, de este versículo de Romanos 12:1 con Éxodo 29. Vaya conmigo a Éxodo 29:38, por favor. Vamos a leer todo hasta el versículo 46. Pero presta atención, lea conmigo. Todos los que tienen ahí su Biblia y la pueden abrir en Éxodo capítulo 29 y versículo 38, van a encontrar quizás un titulito. Y ese titulito dice, ¿cómo dice? Las ofrendas diarias. Dile al que está a su lado, las ofrendas diarias. ¿Cuándo? 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 ¿Domingo a domingo? ¿Cada 15 días? No, las ofrendas, ¿qué? Las ofrendas diarias. Esto es lo que Dios le pidió a Israel, o le pidió a Israel en el Antiguo Testamento, que tenía que darle todos los días, todos los días. Y conecte esto con el verso de Romanos 12:1. Dice: esto es lo que me ofrecerás. ¿Sobre a dónde? Sobre el altar. Conéctelo. Presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, dice Pablo. Para un sacrificio siempre tiene que haber un altar. Y un altar es un lugar de encuentro con Dios. Un altar siempre fue un lugar donde se encontró Dios con el ofrendante. Los primeros hombres empezaron a levantarle altares a Dios. Los patriarcas le empezaron a levantar altares al Señor. En el libro de Éxodo, el tabernáculo tenía un altar. Después se levantó el templo de Salomón y tenía altar para Dios, para hacer sacrificios. Pero después vino Jesús, el Hijo de Dios, y se ofreció como sacrificio y como altar para el Señor. Y después dice la Escritura más adelante que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, en el templo tiene que tener también un altar, que somos nosotros mismos, para el Señor. Ofrecerá sobre el altar 2 corderos de un año. ¿Cuándo? ¿Cuándo tienen que ofrecerlo? ¿Cuándo? ¿Y por cuánto tiempo? Sin interrupción. Mi Biblia dice perpetuamente. ¿Y sabe qué significa perpetuamente? Para siempre. ¿Cuándo entonces es nuestro culto racional, amados? ¿Cuándo es nuestro culto racional? ¿Cuánto es nuestro culto racional? Diario. ¿Cuánto es nuestro culto para Dios? Diario. ¿Cuánto es nuestra adoración para Dios? Diaria.
¿Cuánto es nuestra oración para Dios diaria? Si la iglesia aprende eso, ¿cómo no? Cuando nos reunimos, amados, cuánto fuego habría, cuánta gloria de Dios, cuánta presencia del Señor, cuánta manifestación del Espíritu Santo habría si todos venimos encendidos, porque hemos pasado todos los días en comunión con el Espíritu Santo del Señor. Nadie necesitaría que lo enciendan aquí, todos estarían con el fuego de la adoración y de la alabanza y la exaltación a Dios. Nadie tendría que decirle: levante sus manos, leve su voz, dé un grito de júbilo, porque usted estaría con todo el power, estaría con toda la fuerza, con todo el poder y la unción del Espíritu de Dios, porque viene lleno del Espíritu Santo. Aquí vendríamos a celebrar fiesta cada vez que nos reunimos, porque venimos llenos del Espíritu Santo. Cada uno porque está ofreciéndole a Dios diariamente su sacrificio y su adoración. Verso 39, ofrecerás uno de los corderos, ¿cuándo? Por la mañana, y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de, por la mañana, y por lo que nos enseña que es en cualquier día para nosotros, en cualquier hora del día, mis amados. Para nosotros en el Nuevo Testamento es que nosotros saquemos el espacio. Lo que nos está enseñando no es que usted sea en la mañana y en la tarde, no, es que usted saque el día espontáneo, en el momento espontáneo, para adorar a Dios y bendecir al Señor, pero saque su culto racional y tenga comunión con el Señor. Verso 40, escuche esto que es poderoso. Además, corderos, ¿verdad? Uno en la mañana y otro en la tarde, pero dice: además, con cada cordero ofrecerás la 10ª parte de una efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite de olivas machacadas. Y usted dice: bueno, ¿y con qué se come eso? Explico. La flor de harina era la harina más refinada que Israel podía producir. Era la mejor harina. Bueno, aquí tenemos a Eli y Ericito, que son panaderos, y saben que el mejor pan es de la mejor harina, ¿verdad? Hay harinas de todo tipo, me imagino, pero hay unas que son finas. Ayer nos hicieron unos panes, bueno, qué tirada, ¿verdad? Yo por eso fui a jugar ayer a ver si podía salir de unos 2 sándwiches que me comí ahí. Por lo menos para equilibrar, ¿verdad? No para bajarlos, pero para equilibrar. Pero unos panes riquísimos. Una flor de harina es la harina más especial, porque a Dios se le da ¿qué? Se le da lo mejor. Pero también Dios nos da lo mejor a nosotros, mis amados. Una 10ª parte de una flor de harina era muy importante para Israel. Y también tenía que tener aceite, que era importante, pero el aceite era de olivas. Diga conmigo, machacadas. Vuelva a ver al que está a su lado, dígale machacadas. Dígale machacadas. ¿Sabe qué significa eso? Que pasan en la prensa de Dios. Eso significa que para que una oliva machacada pueda dar aceite, tenía que ser exprimida, tenía que ser majada por una prensa de piedra para que sacara el mejor aceite. Eso significa sacrificios, amados, porque hacer la voluntad de Dios solo para los valientes es. Sacar tiempo para orar solo para los valientes es. Apartar un tiempo con tanta distracción que hay en este mundo solo para los que tienen aceite machacado de sus vidas. Es entrega, es sacrificio, es decisión. Estar aquí en esta mañana es decisión, mis amados, porque usted podría haberse quedado dormido, pudo haber sacado este día para pasear. Los que fueron a jugar anoche pudieron llegar a decir: estoy cansado. Los que nos lesionamos podemos decir: estábamos lesionados, no podemos levantarnos de la cama. Yo leí anoche cómo se curaba
jaloncito de la pantorrilla. Dice que hay que estar en reposo 7 días. Y me tentó el diablo. Pero ¿cómo va a estar en reposo 7 días? Imagínense. No hubiera venido hoy. Pero aquí estoy. Amén. ¿Qué podría estar haciendo usted? Pero usted tiene un aceite que sale de un olivo machacado. Mañana usted va a tener mucho que hacer. Usted mañana va a tener su trabajo, mañana va a tener su propio afán. Como dice Jesús, cada día tiene su propio afán. Pero los que buscan el reino de Dios, en primer lugar, no les importa eso. Van a ofrecerle culto a Dios y sacrificio a Dios en medio de todas esas circunstancias. Eso es el aceite. Dice que ofrecerán. Esta ofrenda no era de animales. Esta era una ofrenda de alimentos. Y esto tiene un significado también para nosotros, ¿sabe? Le voy a decir esto. Escuchen, mis amados. Otra misericordia de Dios es que Él dice que Él nos va a proveer todo lo que nos falta conforme sus riquezas en gloria. Eso significa que un hombre que le ofrece culto a Dios todos los días, o una mujer, entiende que su provisión viene del cielo. Porque siempre va a tener harina refinada, siempre va a tener aceite. El aceite no va a escasear, nunca le va a faltar. Y va a tener también vino, porque también tenían que derramar vino fresco y del mejor sobre esos sacrificios, mis amados. Cosas elementales. Porque Dios dice en su palabra: busquen el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Busque primeramente a Dios y nunca te faltará nada. El Señor siempre te proveerá, nunca te faltará. Y esto nos enseña que Dios nos va a sostener y nos va a ayudar. Porque mire, Dios nunca nos va a pedir algo que no tenemos. Ahora Viquita dijo en las ofrendas: Dios no quiere que yo ofrende por necesidad ni con tristeza. Dios quiere que yo ofrende con un corazón agradecido, porque Dios ama al dador alegre. ¿Y sabe cuál es el dador alegre? El que tiene para ofrendar. ¿Y sabe por qué tiene? Porque sigue ofrendando. ¿Y sabe por qué tiene más? Porque el Señor le da más, porque el Señor le multiplica, porque Dios da semilla al que siembra. Dios da semilla al que siembra, y el que siembra siempre va a tener para poder seguir sembrando y dando, mis amados. Porque Dios es un Dios proveedor, nunca nos va a faltar. El Señor nos da. Dice la Escritura que también como libación tenían que dar la cuarta parte de un hin de vino. Es un litro, hin es un litro lo que tenían que dar. Un litro de vino, bien del mejor vino. El mejor vino tenían que entregarlo al Señor. Verso 42 para ir terminando. Este será ¿qué? El holocausto perpetuo que todas vuestras generaciones ofrecerán en la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual, dice Dios, me reuniré con nosotros para hablarles allí. Y esto me impacta a mí, porque cuando yo ofrezco sacrificio de adoración, Él viene a mi encuentro, y Él viene para encontrarse conmigo, y Él viene para hablarme, y Él viene para mostrarme comunión, y Él me revela cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no han subido en corazón de hombre. Dios las tiene preparadas para aquellos que le ofrecen sacrificio diario. Él me habla. ¿Cuánta gente se queja que Dios no le habla? He escuchado gente diciendo: Dios no me habla. He escuchado personas diciendo: Dios no me habla, pero Dios está hablando. Él no miente. Él dice que cuando hay sacrificios, Él vendrá y ahí estará, y ahí nos hablará, y ahí nos mostrará su voluntad. Nos haremos sensibles a su voz y entenderemos lo que Él tiene que decirnos a nosotros personalmente, mis amados.
Yo no sé usted, pero yo quiero comunión con Dios. Quiero comunión con Dios. Pero no puedo pretender venir un domingo y tratar de tener comunión con Dios y olvidarme de Él durante toda la semana y regresar el otro domingo como si nada, al mejor estilo religioso, que solo por fechas me acuerdo de Dios. No puedo pretender conocer a Dios, conocer a una persona cada 8 días que la veo. No puedo pretender intimar con Dios cada tiempo, de tanto en tanto, poder conocer el corazón de Dios si no estoy cerca de Él y poder escuchar su voz. No puedo ver la gloria de Dios si no puedo tener encuentros con Él. Para poder entender a Dios y aprender de Él y conocer más de Él, yo tengo que tener comunión con Él y Él conmigo. Y a través de la palabra y de su Espíritu Santo, saber quién es Dios y cómo se muestra Dios, y saber su carácter y su corazón, y entender su voluntad, y saber cuándo estar tranquilo, cuándo atacar, cuándo ir, cuándo conquistar, cuándo poseer, cuándo hacerme para atrás en toda mi vida, porque Él me está direccionando en todo momento y en toda dirección. O sea, necesito comunión con Él, pero eso lo consigo solo con una vida diaria de comunión con el Señor. Verso 43 dice: allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Yo habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y así conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Qué hermoso, mis amados. Así conoceremos que somos su pueblo. Así conoceremos al Dios que nos sacó de las tinieblas. Así conoceremos al Dios que es eterno, al único y verdadero Dios. Así conoceremos al Dios de los cielos y de la tierra. Lo conoceremos en comunión, lo conoceremos en adoración, lo conoceremos en tiempos espirituales. Pero amados, que nuestra mentalidad cambie. Cuando Juan predicó y Jesús predicó, dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos es cambie de mente. El culto no termina un domingo. El culto no es hoy nada más. El verdadero culto que a Dios le agrada, son todos los días. Es todos los días. Si logramos eso, si abrimos el corazón a eso, vamos a ser un pueblo de Dios maravilloso y vamos a tener una presencia de Dios en nuestras casas, en nuestras vidas exquisitas. Cierren sus ojos. David, en un término natural y en un término simbólico, David amaba la presencia de Dios. David era un adorador. David escribió muchos salmos. Pasó mucho tiempo con Dios a solas, mientras cuidaba las ovejas. Conoció a Dios. David dijo: el Señor es mi pastor y nada me faltará. David dijo: oh Dios, cuántos se han multiplicado mis enemigos. ¿Cuántos dicen: para mí no hay salvación, o ni para él hay salvación en Dios? Pero David dijo: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. David dijo en una prueba muy difícil, cuando lo estaba persiguiendo su hijo para matarlo, su hijo, qué duro, su propio hijo, lo quería matar a David. Qué fuerte. Pero David dijo: en paz me acostaré, así mismo dormiré, y me levantaré porque el Señor es mi fortaleza y me ayuda. Wow. Es un hombre que conocía a Dios, pero tenía adoración. Por eso cuando David fue rey, ya rey, David dijo:
Y era de una manera, cuando digo simbólica, era porque era externa, no interna como nosotros. Pero David dijo: yo no puedo estar sin la presencia del Señor, que en ese momento estaba representada por el arca del pacto. Entonces David dijo: wow, yo no puedo estar ni mi casa, ni el lugar donde yo vivo, que es Jerusalén, la ciudad. No, yo tengo que traer el arca del pacto a mi casa. Y entonces hizo algo loco y algo antibíblico también. Sacó el arca que estaba abandonada y la fue y la recuperó y se la trajo a Jerusalén. El arca tenía que estar en el lugar santísimo y estaba en otro lugar que se llamaba Silo. Pero no, David la sacó de ahí. Dijo: no, el arca tiene que estar en la presencia, en mi casa. Cierre sus ojitos, amados. ¿Cuántos pueden decir: yo quiero la presencia de Dios en mi vida? Y traerla a mi casa, a mi ciudad, a mi lugar de vivir. Eso es tenerla las 24 horas. ¿Y sabe qué hizo David? Que cuando trajo el arca, levantó una cortina y puso el arca ahí. ¿Y sabe qué hizo David? Levantó músicos y cantores. Es la primera vez que empieza el ministerio de la alabanza a fluir de una manera extraordinaria, y los puso 24 horas al día. Oiga, 24 horas al día frente al arca para que cantaran, alabaran y loaran al Señor. Así que en Jerusalén, en los tiempos de David, 24 horas al día había música y adoración para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es cuidar la casa. No era como el nosotros cada 8 días, no, todos los días, 24 horas al día adorando. Cierre sus ojitos, levante sus manos y dígale: Señor, yo quiero ser tu habitación, que tu casa, que tu arca, que tu presencia esté en mí, y que yo levante cantos. Y propóngaselo, porque David se lo propuso. ¿Y sabe por qué se lo propuso? Porque David era un adorador. ¿Y sabe por qué? Porque David, cuando traen el arca, se pone a danzar. Y cuando él se pone a danzar como loco, porque estaba como loco por la presencia de Dios, dice que se le cae el pantalón y lo que andaba, y el hombre queda así medio con sus fachas. Pero a él no le importa, porque él alaba a Dios y después ya se acomoda y sigue danzando y todo lo demás. Y estaba su esposa Mical. Y cuando lo encuentra en su casa, le dice Mical a David: David, usted sí es loco, usted no vale nada, David. ¿Cómo usted se va a rebajar delante de sus siervos a danzar como loco delante de Dios y que se le caiga la ropa a usted, David? ¿Y sabe qué dice David? A mí no me importa, Mical, lo que usted hable ni lo que usted diga. ¿Y sabe por qué no me importa? Porque el Dios que desechó a Saúl tu padre fue el Dios que me puso a mí como rey sobre Israel. Él dijo: a mí no me importa, porque es Dios el que levanta, y ante ese Dios es el que yo adoro y exalto. Era un hombre que conocía a Dios. ¿Cuál es el Dios que conoce? ¿Sabe cuál es el Dios que usted adora? Al que quita y pone reyes. ¿Sabe cuál es el Dios que usted adora? Al que bendice o no bendice. ¿Sabe cuál es el Dios al que tú adoras? Al que puede darte riquezas o puede quitártelas. ¿Sabes cuál es el Dios que tú bendices? Al único Dios que tiene todo poder en los cielos y en la tierra, mis amados. Eso es conocimiento de quién es Dios. Entonces David dijo: a mí no me importa Mical. ¿Sabe por qué? Porque Mical era hija de Saúl. Entonces, bueno, le mandó un filazo. Dios desechó a tu papá y me puso a mí. Así que yo le adoro a ese Dios que puede hacer eso. Usted se puede avergonzar de mí si le da la gana, pero yo estoy adorando al Dios con todo mi corazón. ¿A quién adoramos nosotros? ¿A quién adoramos, amados? ¿Quién cree que es su Dios y quién cree que es mi Dios? Pero ¿sabe cómo lo conozco? Cuando tengo culto diario.
¿Sabe cómo lo conozco? Cuando tengo intimidad con Él. Entonces estoy aprendiendo. ¿Sabe cuándo lo conozco? Cuando leo las Escrituras y aprendo quién es Dios y entiendo el poder de Dios y la autoridad de Dios y reconozco sus misericordias. Eso me hace diferente. Cierre sus ojos y termino. Con esto termino. En medio de David trasladar el arca, sucedió un accidente y el arca no llegó a Jerusalén en la primera vez. Entonces se la llevaron el arca a una casa que se llama la casa de Obed-edom. Yo sé que usted conoce esa historia, pero dice la Biblia que esa arca estuvo por 3 meses ahí en esa casa. ¿Y sabe qué pasó en esa casa? Que Dios la bendijo por 3 meses la casa de Obed-edom. Porque una casa que abre las puertas a la presencia de Dios es una casa bendecida y una casa en prosperidad. A mi casa llegan muchos niños porque mi esposa da clases a los niños, a adolescentes, a gente de escuela y colegio. No conoce quiénes somos, solo que ella es la maestra Ponchita, ¿verdad? Pero ellas reciben, cuando entran dicen, qué bonita esta casa, se les respira un espíritu de paz. ¿Sabe por qué es? Por la presencia del Señor que está ahí. Pero esa presencia no está sola ahí. Esa presencia está porque hay corazones que aman la presencia del Señor. ¿Me explico? Y no es que a veces no haya alguna dificultad, es que amamos la presencia de Dios y queremos ofrecerle culto al Señor diario en nuestros corazones. Así que levante su mano para terminar. Perdón, mis amados, levante su mano ahora sí para terminar y dígale: yo amo a Dios, te amo, Dios. Te amo, Señor. Reconozco lo bueno que has sido conmigo y con mi casa y con mi familia. Reconozco que me has perdonado y que me has salvado. Reconozco tus beneficios, que tú eres el que me ciñe de poder, que tú eres el que me corona de favores y misericordias. Reconozco, Señor, que tú me has dado todas las cosas y por eso yo seré un adorador todos los días de mi vida y por eso te ofreceré culto racional. Mi mente cambia en esta mañana. Ya no seré un cultero de 8 días, ahora seré un cultero todos los días de mi vida. Ya no esperaré que haya culto en la iglesia, ahora habrá culto en mi casa todos los días de mi vida. Señor, que tu casa sea mi casa, que tú reines en mi casa, que tú bendigas todas las cosas de mi casa con la presencia tuya, porque yo te ofreceré sacrificio de adoración y de alabanza todos los días de mi vida. Te amo, Señor, te amo, Señor, te adoro, Señor. Amo tu presencia, Señor, amo tu corazón, Dios mío. Amo encontrarme contigo cada día, amo encontrarme con tu presencia, amo estar, Señor, ofreciéndote sacrificio vivo, santo y agradable todos los días de mi vida. Te amo, Señor. Te amo, Señor, que ahora nuestra iglesia, que ahora esta congregación cambie de mentalidad y busque el reino de Dios todos los días de su vida, Señor, y todas las cosas serán añadidas en el nombre de Jesús. ¿Y cuántos dicen amén? Amén. Y le da un aplauso al Señor en esta mañana. Maravilloso, désele fuerte al Señor, que Dios es bueno.